Perfecto. Nosotros habíamos iniciado el tema de lo que es la formación de la Tierra, ¿no es cierto? Habíamos hablado de la Tierra en sus inicios, en el tema de cómo se formó, de cuál fue el evento, ¿no? Que formó, que dio origen a este tema de la Tierra, ¿no? Habíamos visto un poquito de la introducción, ¿no? En el tema de que la formación de la Tierra nos habla en eras, en periodos, ¿no es cierto? Y que cada era, en cada periodo tenía sus ciertas características. Por ejemplo, mencionen ustedes una de las eras iniciales de la formación del planeta Tierra y qué característica tuvo. La Cualquiera de ustedes. Pangea, Ya, muy bien, usted recuerda el tema de lo que es el primer continente, ¿no es cierto?, que se le denominó, o la primera masa terrestre que se le denominó como la Pangea. Pangea, ¿sí? Pangea o es Licenciada, puede participar. claro, cómo no, con gusto. Ya, ahí yo anoté así más o menos la formación de la Tierra. El origen al Big Bang. Cuando se forman los continentes es Pangea, un solo continente. Etapas o eras. Cenozoica, Mesozoica. Tengo aquí en el libro, no avanzo a leer bien, algún compañerito tal vez que me ayude porque son 2, 4, 6, 7, pero oiga, no avanzo a leer todas, oiga, no veo bien. Tranquila, señora Lanuca, los compañeros aquí somos muy colaboradores y vamos a participar, ¿verdad? ¿Cuáles son las otras eras? Dicen una era la jurásica, en la que Cenozoica, los mesozoica, paleozoica. La Jurásica. Gondwana. Jurásica, licenciada. Ah, las eras, pero no los periodos, las eras, porque estaban divididas por eras y las eras a su vez se dividían en periodos. Laurasia. Arqueano, Laurasia. Aldeano, ¿Ya? ¿Cuál más? Paleozoica, ¿Ya? Palerozoico, Mesozoica y Cenozoica. ¿Ya? Cada una, esas son las eras. De ahí, cada una de estas eras se dividían o se subdividían en lo que es en el tema de periodos, ¿no es cierto? Teníamos Sí. lo que es este tema de los periodos. ¿Cuál es la primera era, Per? ¿Cuál era la primera era que nosotros recordábamos en este tema de la formación de la Tierra? Cuaternario. Ya, la era Cenozoica. La era Cenozoica, Cenozoica. ¿quién da más? ¿La cuaternaria o la cenozoica? Cuaternario. no, Cenozoica, era Cenozoica. Cuaternario. La primera era Cenozoica. Ya, es la era cenozoica, Zoica. ¿sí? Porque ustedes en el cuadrito que deben tener en el tema de su libro, ¿sí? De estudios sociales, ahí ustedes tienen las eras geológicas del planeta, de la formación en sí y evolución de la vida del planeta Tierra, en la cual nos habla sobre las eras. Tenían lo que es en un tiempo estimado de millones en tiempo estimado, perdón, de años, cuantificado por millones. Luego teníamos los periodos, ¿sí? Los periodos, la época y el tema de sus características, ¿ya? El planeta Tierra y su evolución nos hablaba de eras. Primerito, lo importante es saber en qué era se situaba el origen, información y evolución de la Tierra, ¿ya? Por ejemplo, la primera era, ¿sí? La primera era, y que ustedes deben tener en sus libros, es la cenozoica. Cenozoica. La cenozoica, ¿sí? Vamos a hablar ahorita solo de eras. En su librito váyase fijando a lo vertical, ¿sí? Cenozoica, la primera era es la cenozoica, luego íbamos a ¿cuál? A la Mesozoica. mesozoica, perfecto. Luego, ¿a qué hora, a qué era, perdón, vamos? A la paleozoica, ¿no es cierto? A la paleozoica. Luego vamos a otra era. A la proterozoico. A la proterozoico. ¿Ya? Luego vamos al arqueano.
Y luego vamos a la Adeano. Adeano. ¿Sí? Ahora, cada una de estas eras tiene sus periodos, es decir, es como decir, a ver, la infancia de, a ver, vamos a hablar la evolución del ser humano, ¿ya? ¿No es cierto? La evolución del ser humano, ¿cómo es la evolución del ser humano? Nace, crece, reproduce y muere. ¿Ya? Ese es su ciclo de vida, la evolución, ¿no es cierto? Nace, crece, pero no es que nace y de un rato para el otro crece. Nace, crece y muere. Ya. ¿Qué pasa en el periodo, en la era, digamos así, para que usted me comprenda? ¿Qué pasa cuando él nace? Hasta que crezca. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué etapas viene ahí? ¿Qué periodos se da antes? Aprende a amamanta, comienza a sentarse. Tiene primero la etapa, el Niñez, periodo de adolescencia. amamantamiento. No, bueno, sí, antes de llegar a la niñez, de la adolescencia y toda la parte que crece, primerito va la etapa del amamantamiento, luego va el tema de aprender a gatear, motricidad gruesa, el gatear, el andar, Habla. el habla, ¿no es cierto?, en su lenguaje, todo esto se va dividiendo en unos periodos o etapas que nosotros le conocemos dentro del ser humano, ¿no es cierto? Lo mismo cuando ya crece, ¿no es cierto? Por ahí alguien dijo la niñez, la adolescencia, ciertas etapas. Asimismo, la Tierra tuvo sus eras, ¿sí? La Cenozoica, la Paleozoica, pero a su vez estas eras se subdividieron en periodos, ¿ya? Y la era Paleozoica, ¿sí? La Cenozoica, que es la primera era, se divide en un periodo cuaternario, ¿sí? En un periodo neógeno y en un periodo, ¿cuál es el otro periodo? Paleógeno. 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 La tilde, el acento es en la O, en la primera O, paleógeno. Ya, repase eso, paleógeno, ¿ya? Como características generales de aquí, de este primer periodo, es el que nos habla sobre el aparecimiento o el surgimiento del primer, llamémosle, del primer ser humano, que era el Homo sapiens. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto la evolución en sí del hombre sabio, ¿no es cierto? Porque sapiens, ¿qué significaba? Ya les acabé de decir ahorita el significado de sapiens. Hombre. ¿Seguro? Sabio. Sapiens es sabiduría, ¿no es cierto? Viene de sapiencia, de sabiduría. Por lo tanto, el Homo sapiens es el hombre Sabio. El hombre sabio. Muy bien, el hombre sabio, ¿ya? Perfecto. Entonces, entre otras más características que tenemos que han surgido en esta época, que era la Cenozoica, ¿ya? Nosotros vamos aquí a observar un breve video, es bien cortito, sobre esta formación de la Tierra. Hay otros videos muy hermosos sobre la evolución y formación de la Tierra, pero por cuestión del tiempo, sí sería bueno que lo vean ustedes en sus hogares, ¿no? Porque duran como 1 hora, sí, 1 hora, 20 minutos, 1 hora 7, sí. Pero el que yo les he conseguido es un video bien cortito sobre la formación de la Tierra como tal, cómo se fue dando, y les voy a compartir con ustedes y veremos luego una presentación sobre estas eras geológicas que estamos hablando en este momento, ¿ya? A ver, se escucha, ¿verdad? Hace 4.500 millones de años. Ya. Nosotros pudimos ahí observar sobre la formación. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención, Mónica Tenorio? Formación de la Tierra. Pero, ¿qué le llamó la atención? Que después de varias colisiones se formó la Tierra. Ya. ¿Qué colisionaron? ¿Aviones? ¿Qué fue lo que colisionaba para que se dé esa formación? ¿Quién me dice? De polvo y tierra.
Las rocas que chocaban contra la tierra. Ya, De partículas de polvo que se juntaron hasta hacerse de rocas de 500 toneladas. muy bien, rocas, ¿no es cierto? Partículas de las cuales es como, a ver, aquí la mayoría creo que tiene hijitos, ¿verdad? Tienen el tema de esto de la plastilina, ¿no es cierto? Es cuando el guagua, ¿qué es lo que hace? A ver, un trocito de plastilina le va poniendo un poquito más, un poquito más, un poquito más, ¿y qué se logra? A la final, ¿qué logra obtener? Una plastilina grande. Una plastilina grande. Una masa enorme. Una masa más grande. Se hace una sola masa y va creciendo. ¿No es cierto? Va teniendo la unión así de varias partículas de plastilina, va teniendo una sola masa, una masa más grande de plastilina, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, para que nosotros tengamos una idea de cómo se formó, cómo evolucionó el tema del planeta Tierra, de la misma manera fue el choque de estas partículas, el choque de estas piedras, como les menciona en el video, ¿no? Y a la final, al llegar a convertirse en lo que tenemos, bueno, se tenía en ese momento lo que es la formación como tal del planeta Tierra, ¿sí? Ahora, acá tenemos una presentación sobre el origen y la formación como tal del planeta Tierra, ¿ya? Primero, nosotros debemos comprender, ¿sí? ¿Cuáles son los precedentes históricos acerca de este origen? ¿Qué quiere decir como precedentes históricos? Se entiende como precedentes históricos, es decir, qué concepciones se tienen sobre el origen del planeta Tierra. Es decir, no todos van a compartir con la misma ideología, ¿sí? Unos tendrán que, por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, en un ámbito religioso, diríamos que Dios creó el universo, que Dios creó el tema de la vida, el tema de la población, de la naturaleza, etcétera, ¿no es cierto? En 7 días y todo lo demás, si hablamos en el campo religioso, ¿no? Pero si hablamos en un campo científico, hablamos de lo que estamos haciendo nosotros, por ejemplo, hablamos del choque de varias partículas, de lo cual dio el origen del planeta Tierra. Entonces, todo esto se le conoce como precedentes históricos, es decir, qué ideologías, qué otros puntos de vista tienen sobre el origen de la Tierra. Por ejemplo, sobre el origen de la Tierra como precedente histórico en el mundo griego, ellos tienen de que la Tierra es una esfera inmóvil suspendida sobre el espacio. ¿Qué es una esfera? El tema es cuando hablamos de una esfera, hablamos de algo circular, ¿sí? Inmóvil, algo que no se mueve, que no va. Ese es según el mundo griego. ¿Qué pasa con el mundo egipcio? Ellos tienen la idea, en cambio, la tierra dice como un dios recostado, cubierto de vegetación, que flota sobre un lecho acuoso, ¿sí? Sobre un lecho quizás que ya sea digno en el tema de como un dios mismo, como tal, ¿no? Hablando en el mundo asirio, sí, nos manifiesta que ellos como precedente histórico tienen que la tierra tiene la forma primerito de un plato sobre el agua, que circundaba mientras que por encima estaba el aire y el viento, ¿sí? Son las concepciones que ellos tienen sobre este origen de la tierra. Hablando en el tema de del mundo babilónico, es que representaban a la tierra como una montaña hueca, rodeada, por el mar. Y en su interior estaba el reino de los muertos, arqueada sobre la tierra, ¿sí? Y en la cual se movían el sol, la luna y las estrellas. Ya van teniendo diferentes concepciones sobre este origen. Y sobre todo en el tema del mundo hindú, nos habla que la tierra era sostenida por elefantes. No, como yo he dicho, he manifestado en algunas ocasiones, son ideologías, costumbres que ellos tienen o que fueron también implementados en su momento, en su cultura, ¿ya? Por ejemplo, ellos dicen que ha sido implementada por elefantes cuyos movimientos causaban terremotos y debajo de ellos una tortuga que descansaba sobre una cobra. Son concepciones acerca del origen de la tierra, ¿sí? Aquí tenemos otras ideologías más que ya les dejaré así mismo el link para que ustedes lo revisen sobre estas concepciones
prehistórica, sí, sobre el origen de la Tierra. ¿Cuáles son las teorías que se dan ante el origen de la Tierra? Nosotros tenemos como teoría, ¿sí? Sobre el origen de la Tierra, en la cual nos habla de una teoría naturalista o evolucionista. ¿Sí? Licenciada. Dígame, señor Alanú. Oiga, yo estaba copiando, pero bueno, luego de estar en la plataforma, pero ¿dónde que dice mundo egipcio? Ahí, ¿qué significado tiene esa palabra? Dice, concibieron. Estaba anotando, ahí me Es quedé. decir, la palabra concebir es adquirir, apropiarse de algo, ¿sí? Es algo que se vuelve propio de usted. Concebir, por ejemplo, vamos a concebir la idea de que voy a culminar esta básica intensiva, ¿sí? Es adquirir, volverle algo mío, algo que nace de mí. Por ejemplo, se habla mucho en el tema de ciencias naturales, no sé si tocaron ese tema, cuando dice va a concebir un bebé, ¿no es cierto? O sea, es decir, va a tener algo propio, la mujer, algo que nace de ella. Entonces, cuando habla, dice, en el tema de aquí, en el mundo egipcio, concebir las ideologías o concebir el tema de qué es lo que ellos pensaban de acuerdo al origen de la Tierra. A eso le hace referencia, señora Lanuca. ¿Ya? Hablando en el tema de teorías, no sé si podemos continuar. En el tema de teorías, nosotros tenemos la teoría naturalista, ¿sí? Teoría naturalista o evolucionista de Kant, Laplace, y tenemos también lo que es la teoría catastrófica de Chamberlain y Montaigne, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa como teoría naturalista o evolucionista? Nos dice que el sistema solar procede de una gran nebulosa, ¿sí? Mucho mayor de lo que hoy ocupa el propio sistema solar. Se cree que fue animada por un lento movimiento de giro debido a su propia fuerza de gravedad. Aquí está, ¿sí? Nos habla como nebulosa, es decir, como, a ver, como una mancha quizás, ¿sí? Que le formó o que se originó para dar a lo que es el planeta Tierra, o todo el sistema solar, ¿no es cierto? Hablamos en el tema de la teoría catastrófica, en el cual se defiende que la Tierra junto con el sistema solar se originaron al pasar una estrella cerca del Sol. Esa es una teoría diferente a la que nosotros tenemos acá. ¿Qué es lo que le hace diferente? Es en el tema de que, a ver, en la naturalista o evolucionista nos habla en el tema de que nace de la gravedad que existía en ese momento y que existe, no en el sistema solar. Cuando hablamos en cambio de una teoría catastrófica, hablamos de que algo pasó o pasaron los planetas como tal y sobre todo el planeta Tierra junto al sistema, que pasaron junto a una estrella, ¿sí? Como una estrella cerca del Sol. Y lo que promueve o lo que da origen a ciertos remolinos, al tema de que también entra aquí el tema de la gravedad, que ejercían tanto tanto el sistema solar, tanto los elementos que se encontraron o que pudieron dar origen, ¿no?, al planeta Tierra. Aquí tenemos sobre el tema de las eras que estábamos hablando. Nos dice, el origen de la Tierra consta de dos partes distintas a diferenciar. ¿Cuáles son esas dos partes? Las eras geoestelares, ¿sí? Y las eras geológicas que nosotros vimos y que están en nuestro texto, ¿no es cierto? Pero ¿qué son las eras geoestelares? Las eras geoestelares son etapas por las que atraviesa la evolución ¿de qué? ¿De qué nos dice? De las De estrellas. las estrellas. De las estrellas, ¿sí? Y esta parte se extiende en principio desde el nacimiento de la estrella hasta el colapso exterior de esta, ¿sí? Y si nosotros podemos ver aquí la evolución como tal del planeta Tierra, vemos que según la historia, ¿no?, y según datos científicos e investigativos, el planeta Tierra surge mismo como tal de una estrella. Entonces, por ahí nosotros podemos hablar sobre su origen como tal, en que nosotros hablamos de dos eras muy distintas, la geoestelar de estrellas y las geológicas, las etapas en sí
por las cuales atraviesa la evolución del planeta como Tierra, en la cual se da desde el colapso de la estrella que se dio en esta era, ¿sí? Y va en cambio del ya nacimiento de un planeta, todo este proceso, a ver, de una estrella, luego aquí va una masa incandescente. ¿Por qué creen ustedes que es una, en esta evolución se considera o le representan como una masa incandescente? ¿Por qué piensan ustedes? En el video nos manifestaba qué es lo que se daba, choques de qué. De rocas. Sería porque había hierro y níquel. Muy bien, por los elementos como el hierro, el níquel, muy bien. ¿Qué más? ¿Por qué más será? Que está aquí, se les representa y si ustedes investigan, también aparte van a ver que al momento de la evolución del planeta Tierra nos habla, la segunda imagen siempre van a tener que es primero como una masa incandescente. En el video todo les mostraba cuando iba chocando, cuando se iban adhiriendo estas piedras. ¿Qué eran estas piedras? Eran solo roquitas nada más. Era una roca llena de fuego. Perfecto, sí. Nos habla, como están dentro del sistema solar, nos hablan de meteoritos, nos hablan de masas, nos hablan de rocas incandescentes, y que estas rocas incandescentes al irse adhiriendo a esta estrella como primer paso de evolución de la Tierra, se formó en sí toda una masa grande o la esfera como tal que le conocemos, incandescente, algo quizás hasta no habitable, ¿sí? No existiría, de hecho, en una masa incandescente vida humana, ¿no? Es acá donde recién empieza lo que es a surgir el tema de la humanidad, ¿ya? Entonces aquí nos habla, dice, hasta el colapso total del núcleo interno, una etapa que está todavía por venir, convirtiéndole en sí al planeta como un cuerpo muerto similar a un asteroide, ¿sí? En el tema de estas dos partes. Entonces, ¿cuáles han sido las dos partes a diferenciar en el origen de la Tierra? Eras geoestelares, Eras geológicas, eras geológicas. ¿En qué se diferencian las eras geoestelares y las eras geológicas? ¿A qué hace referencia las eras geoestelares? la evolución de las estrellas, Planetas. y la evolución de los planetas. Estrellas. Ya, muy bien. La evolución de los planetas. Exacto, las eras geoestelares hace referencia al tema de evolución de las estrellas, solo de las estrellas. Y las geológicas nos hace referencia al tema de formación del planeta como tal, ¿sí? Cómo se formó, cómo fue su masa, en qué tiempo se fue formando, en qué tiempo se fueron adhiriendo las masas para formar a lo que es, llegamos al planeta Tierra y al resto de planetas, ¿no? Por eso nos habla aquí la evolución de los planetas, no solo del planeta Tierra, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, aquí tenemos, ¿sí? Si hablamos de las eras geoestelares, nosotros tenemos estas etapas. La primera era geoestelar, la segunda era geoestelar, la tercera, la cuarta, la quinta era geoestelar, ¿sí? Cada una se va teniendo una cierta formación o algo que le diferencia de la una, ¿sí? El cómo se fue formando hasta llegar en sí a formar todo este sistema hasta era geoestelar o lo que es la evolución de las estrellas. ¿Ya? Tenemos otras eras, ¿sí? Solo váyase fijando, miren la décima era geoestelar, ¿ya? Fíjese en la décima era geoestelar. Vamos de manera descendente, ¿sí? Vamos desde la décima, mira cómo está aquí, ¿sí ven? Tiene su proceso, su evolución, hasta llegar a formarse. Sí, ese fue el inicio, la primera era geoestelar. Vean. Vaya viendo cada una de las imágenes en su orden, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Vamos acá hasta llegar a la décima ahora. ¿Sí?
y llegamos a lo que es a la 10ª era geoestelar, es decir, cuando ya la estrella como tal ha evolucionado o se ha formado, ¿ya? Nosotros también aquí hablamos de la evolución de la Tierra como tal, como la precámbrico, ¿sí? La arqueozoico, lo que son las eras. ¿Qué era será esta de arqueozoico? Esta era de, si empiezo a hablar de la paleozoico, la mesozoico, ¿será una era geoestelar o una era geológica? Era geológica. 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 Geológicas, no duden. Si voy a hablar ahora de términos, a ver, de etapas, de periodos arqueozoicos, mesozoicos, ¿sí? Voy a hablar de las eras geológicas, es decir, cómo se fue formando, ¿sí? Nos pone aquí también dentro de las investigaciones de una era precámbrico, que hace referencia, es decir, en esta era precámbrico hace referencia a la magnitud de terremotos, al desarrollo de cráteres, a las erupciones volcánicas, ¿sí? Y sobre todo nos habla a cómo tuvo o aumentó el grosor de la corteza terrestre, ¿sí? Mire, aquí en este gráfico de aquí podemos fijarnos o podemos darnos cuenta de lo que les había hablado hace un momento, de que por qué se le representa al segundo gráfico como algo que llega de fuego, ¿no? Mire, todas estos choques, ¿no? de partículas, de meteoritos, fueron lo que lograron que se forme. Ahora, es muy diferente que ahora, han visto ustedes en las noticias, ¿qué es lo que dicen? En tal día, tal hora va a surgir un evento importante para el planeta Tierra o quizás un evento en el cual debemos estar con mucho cuidado porque vamos a tener el paso de un meteorito o el paso de un evento dentro del sistema solar y que quizás el planeta Tierra se vea afectado. Imaginémonos por un momento que uno de estos ingresara al planeta Tierra en este momento. ¿Qué pasaría? Se termina la Tierra, nos terminamos todos nosotros. Se acaba todo. Ya acabamos con los dinosaurios. ¿Qué dinosaurios? Nosotros. Como los dinosaurios, digo. Ah, dice, se acaban los dinosaurios. ¿Qué dinosaurios? Nosotros. Ahorita los dinosaurios somos nosotros. Los pollos. Los pollitos, se acaba prácticamente. Los gallos. Exacto, ¿no es cierto? Todo el tema, en este momento hablaríamos que el planeta ya está formado, ¿no es cierto? Y más bien si se diera este evento de este choque, ¿no? No estaríamos hablando como algo que nos favorezca, que le beneficie en sí al planeta Tierra, ¿sí? Porque ya en sí, ya tiene toda su masa y quizás un cuerpo extraño no sea de lo más conveniente posible o no se habían recibido dentro del planeta, ¿sí? Porque ¿quiénes van a ser perjudicados? Estamos hablando que ya es un planeta que habitable, ¿ya? Es un planeta con vida. Y si se da estos tipos de colisiones, se van a ver afectadas las personas, no los seres humanos, más que el planeta en sí como tal, ¿sí? Durante el proceso de formación no pasó nada, fue algo natural, fue parte de su proceso como tal, pero porque no influyó el tema de la vida de personas o que afectó a la vida de personas, ¿sí? Continuando hablando en el tema de las eras geológicas, hablamos de la era arqueozoica, ¿sí? ¿Qué pasó aquí? Habla de un proceso de enfriamiento. Aquí viene ya el tema del principio de la formación del agua, formación de lagos de agua sulfurosa. La corteza alcanza ya un mayor grosor, ¿sí? ¿Cómo va evolucionando en sí el planeta Tierra? Tenemos aquí del Paleozoico, nos habla de menor fuerza de terremotos, de erupciones volcánicas, pero ya no es en sí una esfera incandescente, ¿sí? Nos habla también de la formación de depresiones, ¿sí?
en el tema hablando de formando lagos, mares, la formación y acumulación del agua, ¿sí? En ocasiones también nos dice, y podemos ir viendo aquí en los gráficos, el nacimiento, el surgimiento de nuevas islas, de la formación ya de nuevos continentes. Y es en el tema del Mesozoico donde aparece el tema Triásico, Jurásico y Cretácico, ¿sí? Lo que ya, ¿quiénes aparecerán aquí en estas eras? Los Ahí serían dinosaurios, los dinosaurios. los mamíferos y algunos reptiles voladores. Perfecto, ¿no es cierto? Y ahí en sus libros ustedes no pueden rectificar o comparar cuáles han aparecido, qué especies han aparecido en estas épocas, ¿sí? A ver. Tenemos aquí la Cenozoica también, el desarrollo de qué, de los mamíferos, ya viene aquí el tema de la vida, ¿no? Como tal, aparición de grandes mamíferos, la sucesión de los primeros homínidos. ¿Quiénes eran los homínidos? ¿Qué me dice? ¿Qué eran los homínidos? ¿Quiénes eran los homínidos? Recuerden. Los tipo monos. Estaban a la tierra. Los que caminaban como ser humanos. Por ahí alguien dijo. Ellos son los primeros que se pararon para poder caminar y buscar alimentos. Inventaron las herramientas, creo. Ya, muy bien. Bueno, ¿se acuerdan de los videitos, no es cierto? Fue un video muy bonito. Cuando hablamos de los primeros homínidos, estamos hablando de los primeros personajes que dieron origen a la humanidad, los cuales surgieron dentro de la etapa histórica, ¿no? Que surgieron de los primeros primates o primeros, en este caso, nos habla de los primeros homínidos, ¿no? Que origina lo que es el ser humano, al Homo sapiens, ¿sí? Hablamos de la época de la... Perdón, licenciada, ahí es lo que también apareció Lucía. Sí, la que le consideraban dentro de esa investigación científica como la abuela de la humanidad, nos había manifestado, ¿verdad? En el videíto. Muy bien, chicos. Qué bueno que recuerden aquello. Sí, es la época donde surgen los primeros personajes, ¿sí? Que dan origen a la humanidad. Si vieron, ustedes se acuerdan del proceso de evolución, ¿no? La cual era de un primate, todo el personaje que andaba con sus 4 extremidades, luego se fue poniendo de manera erguida, de manera recta, andando ya de una manera bípeda, ¿no? Es decir, sobre solo sus extremidades inferiores, fue ya aprendiendo a comer, a socializarse, a buscar su propia comida, a inventar las herramientas, como nos decía Marco, ¿sí? Todo ese proceso se fue dando también en este origen y evolución de la Tierra, ¿sí? Hablamos también de la era neozoica, ¿sí? En la cual nos habla de una última era glaciar, ¿sí? Aquí ya aparecieron o ya estuvieron lo que son el Homo erectus y el Homo sapiens. Y también nos habla como ya el tiempo presente y desde aquí hasta el futuro, ¿sí? Es decir, lo que ya tenemos en la actualidad. Ya cuando culminó de evolucionar todo el tema del planeta Tierra, ya surgió la vida más que la humanidad. La vida, obviamente hablando de plantas, animal, área de vegetación, ¿no es cierto? Animales y el ser que daría origen la humanidad, ¿ya? Nosotros aquí, bueno, en tema de origen de la vida, eso lo vamos a revisar de manera individual, ¿sí? Yo les dejaré el link para que ustedes vean sobre el origen de la vida. Pero quisiera que me comenten qué es lo que más les ha llamado la atención. Vamos a participar, vamos a hacer un pequeño conversatorio aquí con ustedes sobre este origen de la Tierra, ¿sí? Reflexionemos, veamos qué nos ha llamado la atención, qué me ha gustado, qué quiero opinar yo sobre aquello, ¿sí? Les escucho.